Hola, amantes de la pizza. Bienvenidos a Cookinglandia. Hoy les traemos una receta que les va a encantar y hacer sentir como verdaderos chefs pizzeros en casa. Les enseñaremos cómo hacer la pizza casera perfecta, desde la masa hasta 8 variedades súper deliciosas. Así que, manos a la masa. Pero primero recuerda, si te gusta nuestro contenido, por favor dale un like y suscríbete. Realmente nos ayuda a seguir creando. Antes que nada, hagamos un breve resumen de nuestra receta. Nuestra pizza tiene una dificultad moderada. Su tiempo de preparación es de aproximadamente 1 hora, mientras que su tiempo de cocción es de 12 a 15 minutos, y rinde unas 6 pizzas medianas. Ahora revisemos los utensilios que necesitaremos. Un bol grande para mezclar, una taza medidora, una cuchara de madera, un rodillo, papel para hornear o bandeja de pizza, y una cacerola pequeña o mediana para la salsa. Aquí están los ingredientes que usaremos para la masa. 7 tazas de harina de trigo, 2 tazas y media de agua tibia, 2 cucharaditas o 7 gramos de levadura seca activa, 2 cucharaditas de azúcar, 1 cucharadita y media de sal, y 6 cucharadas de aceite de oliva. Para la clásica salsa de pizza necesitaremos 1 taza y 3/4 de tomates en lata, triturados o enteros, un diente de ajo finamente picado, 1 cucharada de aceite de oliva, media cucharadita de sal, pimienta negra al gusto, 1 cucharadita de orégano seco, y albahaca seca o fresca. Finalmente, y más allá de las variedades que te enseñaremos al final, utiliza aproximadamente 200 gramos o 7 onzas de mozzarella por cada pizza, para una receta clásica. Ahora sí, con todos los ingredientes listos, vamos a empezar con nuestra receta. Empecemos con la base de cualquier pizza. La masa. Aunque suene complicado, hacerla en casa es muy fácil, y el resultado es espectacular. Primero, en un bol grande, mezclamos el agua tibia, las cucharaditas de azúcar y la levadura. Dejamos reposar unos 10 minutos hasta que empiece a espumar. Esto significa que la levadura está activa y lista para trabajar. Luego, agregamos el aceite de oliva, la harina poco a poco, y por último la sal. Mezclamos hasta que se forme una masa y la pasamos a una superficie ligeramente enharinada. Aquí la amasamos durante unos 8 a 10 minutos. Sí, ese es el truco para una masa suave y elástica. Cuando la masa esté lista, la ponemos en una mesada o bol limpio, la cubrimos con un paño y dejamos reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño. Mientras la masa reposa, hagamos la salsa. Calentamos el aceite de oliva en una cacerola a fuego medio, añadimos el ajo y lo dejamos cocinar unos segundos hasta que esté dorado. Luego, agregamos los tomates y cocinamos a fuego bajo durante 15 minutos, para que espese un poco. Por último, sazonamos con sal, pimienta, orégano y albahaca. Y lista nuestra salsa casera de tomate. Ahora que tenemos la masa y la salsa listas, es hora de armar nuestras pizzas. Precalentamos el horno a temperatura máxima, unos 250 grados centígrados o 480 grados Fahrenheit. Y si tienes piedra para pizza, colócala en el horno para que esté bien caliente. Dividimos la masa en 6 partes y estiramos cada una hasta formar un círculo de 30 centímetros de diámetro. Colocamos una base en una bandeja para hornear. Extendemos una capa fina de salsa y ahora sí. Llegó el momento de elegir nuestras variedades favoritas.
Empecemos con la clásica pizza de mozzarella. Necesitaremos 200 gramos o 7 onzas de queso mozzarella por cada pizza, y orégano y aceitunas para agregar luego por encima. Colocamos la mozzarella distribuida uniformemente sobre la pizza con la salsa, y horneamos durante 12 a 15 minutos. Retiramos y agregamos aceitunas y orégano a gusto por encima. Y lista nuestra primera pizza de mozzarella. Nuestra segunda variedad es la pizza margherita, un clásico italiano. Necesitaremos 200 gramos o 7 onzas de queso mozzarella por cada pizza, albahaca y un chorrito de aceite de oliva. Colocamos la mozzarella distribuida uniformemente sobre la pizza con la salsa, y horneamos durante 12 a 15 minutos. Retiramos y agregamos las hojas de albahaca fresca por encima, y aderezamos con unos hilos de aceite de oliva. Y lista nuestra primera pizza margherita. Nuestra tercera variedad es la pizza de pepperoni. Necesitaremos 200 gramos o 7 onzas de queso mozzarella por cada pizza, y 70 gramos o 2 onzas de pepperoni en rodajas. Colocamos la mozzarella distribuida uniformemente sobre la pizza con la salsa, y las rodajas de pepperoni sobre ella, y horneamos durante 12 a 15 minutos. Y eso es todo. Retira y sirve. La variedad número 4 es la pizza hawaiana, para los que aman la combinación de dulce y salado. Por cada pizza necesitaremos 200 gramos o 7 onzas de queso mozzarella, 6 fetas de jamón cocido y 6 rodajas finas de piña. Colocamos la mozzarella distribuida uniformemente sobre la pizza con la salsa, y horneamos durante 10 minutos. Retiramos y agregamos el jamón y la piña por encima, y horneamos 5 minutos más. Y lista nuestra primera pizza hawaiana. Continuamos con la pizza vegetariana, una variedad llena de color y sabor. Por cada pizza necesitaremos 200 gramos o 7 onzas de queso mozzarella, 3 champiñones, medio pimiento rojo, media cebolla roja y aceitunas. Colocamos la mozzarella distribuida uniformemente sobre la pizza con la salsa, y horneamos durante 10 minutos. Retiramos, agregamos los vegetales picados, y horneamos 5 minutos más. Colocamos las aceitunas, y lista. Seguimos con la pizza 4 quesos. Una explosión de sabor. Por cada pizza necesitaremos 250 gramos o 9 onzas de partes iguales de queso mozzarella, cheddar, parmesano y queso azul, y aceitunas verdes o negras. Colocamos los quesos distribuidos uniformemente sobre la pizza con la salsa, y horneamos durante 12 a 15 minutos. Retiramos, agregamos las aceitunas. Y lista esta deliciosa explosión de quesos. La anteúltima variedad es la pizza de prosciutto y rúcula. Por cada pizza necesitaremos 200 gramos o 7 onzas de queso mozzarella, 60 gramos o 2 onzas de jamón crudo en tiras, hojas de rúcula, queso parmesano y aceite de oliva. Colocamos la mozzarella distribuida uniformemente sobre la pizza con la salsa, y horneamos durante 12 a 15 minutos. Retiramos y cubrimos con la rúcula. Agregamos el jamón y el parmesano por encima. Y finalizamos con unas gotas de aceite de oliva. ¡Excelente! Una verdadera delicia. Finalizamos nuestras variedades con una pizza mexicana, picante y llena de sabor. Por cada pizza necesitaremos 200 gramos o 7 onzas de queso mozzarella, 120 gramos o 4 onzas de carne molida cocida y sazonada, jalapeños en rodajas, y media cebolla morada picada. Colocamos la mozzarella distribuida uniformemente sobre la pizza con la salsa, y horneamos durante 5 minutos. Retiramos y agregamos el resto de los ingredientes bien distribuidos, y horneamos 10 minutos más. Y listo, picante y exquisita.
Y ahí la tienen, amigos. Una receta completa de pizza casera con opciones para todos los gustos. ¿Cuál de estas combinaciones se animan a probar? Díganlo en los comentarios. Y si tienen alguna idea de variedad que les gustaría ver en el canal, déjenla aquí abajo. En Cookinglandia, siempre estamos emocionados de compartir recetas únicas y deliciosas contigo. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y para artículos más detallados, recetas y cursos culinarios, visita nuestro sitio web en cookinglandia.com.